Capítulo 65. Hipótesis. Al adentrarnos más en este proyecto, debo cuestionarme la misma naturaleza de Dios. ¿Cómo puede un Dios existir en todas las cosas y aún así tener una sustancia que puede destruirse? Del ritmo de la guerra, página 21. La luz era mucho más interesante de lo que Navani había creído. Lo rodeaba todo el tiempo, inundando el espacio a través de ventanas e irradiando de gemas. Un segundo océano, blanco y puro, tan omnipresente que se hacía invisible. Navani pudo encargar que le trajeran textos de Colinar, un material que daba por perdido con la conquista. Pudo obtener otros distintos lugares de la torre e incluso tenía unos pocos capítulos relevantes allí mismo, en la sala biblioteca. Los cantores lo reunieron todo por orden de Raveniel y se lo entregaron sin hacer preguntas a Navani para su estudio. Devoró las palabras. Encerrada como estaba, no podía hacer mucho más. Cada día escribía instrucciones rutinarias para sus eruditos y ocultaba mensajes cifrados en ellas que no tenían el menor sentido. Rushu sabría lo que estaba haciendo por el contexto, pero ¿y los fusionados? Bueno, que perdieran el tiempo intentando buscar algún motivo para los que escribía. La confusión podría ayudarla a colar mensajes importantes más adelante. Eso no lo quitaba mucho tiempo, de modo que pasaba el resto del día estudiando la luz. No podía hacer daño que aprendiera, como quería Raveniel, y el tema era fascinante. ¿Qué era la luz? No solo la luz tormentosa, sino toda la luz. Algunos eruditos antiguos afirmaban que era posible medirla. Decían que tenía un peso. Otros no estaban de acuerdo y defendían que era la fuerza por la que se movía la luz lo que podía medirse. Las dos ideas la cautivaban. Nunca había pensado en la luz como en un objeto, sencillamente estaba ahí. Emocionada, probó un antiguo experimento que sugerían sus libros: partir la luz en un arco iris de colores. Lo único que hacía falta era meter una vela en una caja, enfocar la luz a través de un agujero y dirigirla a través de un prisma. Luego, curiosa, Navani extrapoló y después de varios intentos logró usar un segundo prisma para recombinar los colores componentes en un rayo de luz blanca pura. A continuación, usó un diamante infuso con luz tormentosa en vez de una vela. Funcionó igual. Ahí me perdí. Por andar acá, en la boba. Funcionó igual, dividiendo la luz en sus componentes, aunque con una banda azul más amplia. La luz del vacío hacía lo mismo, solo que la franja de violeta era enorme y las demás colores meras líneas. Eso era raro, porque las investigaciones que consultó Navani indicaban que la luz de distintos colores solo debería hacer las bandas más intensas o más débiles, no incrementar su tamaño. El resultado más interesante se produjo cuando probó el experimento con la luz de la torre que Raveniel había recolectado. No era luz tormentosa ni luz de vida, sino una combinación de ambas. Cuando probó a pasar esa luz por el prisma, se partió en dos arcoíris distintos de colores, separados entre ellos. Pero esos no logró romperlos. Cuando trató de enviar los colores a través de otro prisma, acabó con un rayo de luz blanquiazul y otro rayo separado de luz blanquiverde, superpuestos pero no combinados, como en la luz de la torre. Se quedó sentada ante la mesa, mirando los dos puntos de luz sobre el papel blanco. ¿El verde podía ser luz de vida? Lo más probable era que no hubiera notado la diferencia entre ella y la luz tormentosa si no hubiera tenido ambas para compararlas. Solo era si se ponía una junto a la otra, cuando la luz tormentosa parecía tener un matiz de azul y la luz de vida uno de verde. Se levantó y buscó entre el arcón de artículos personales que había hecho que le llevara la gente de Raveniel, buscando sus diarios.
El día de la muerte de Gavilar aún era doloroso de recordar, cargado con una docena de emociones distintas y conflictivas. Había registrado sus impresiones sobre los acontecimientos de ese día en 6 ocasiones distintas, hallándose en diferentes estados emocionales. A veces lo echaba de menos, o por lo menos al hombre que había sido una vez, cuando habían conspirado juntos de jóvenes planeando conquistar el mundo. Ese era el rostro que Gavilar había seguido mostrando a casi todos los demás después de empezar a cambiar. Así que, por el bien del reino, Navani le había seguido la corriente. Había creado una gran farsa después de su muerte, escribiendo sobre Gavilar el rey, el unificador, el hombre poderoso pero justo, el monarca ideal. Le había dado exactamente lo que él había querido, exactamente lo que Navani había amenazado con negarle. Le había concedido un legado. Navani cerró el diario con el dedo dentro para marcar el punto de lectura y respiró hondo varias veces. No podía permitirse que la distrajeran aquella mañana de emociones, maraña de emociones, perdón. Volvió a abrir el diario y pasó hasta el relato que había hecho de su encuentro con Gavilar en su estudio el día de su muerte. Había escrito: tenía esferas en la mesa, unas 20 o 30. Había estado enseñándoselas a sus visitantes particulares, muchos de los cuales han desaparecido y no los he vuelto a ver. Había algo raro en esas esferas. Mis ojos se vieron atraídos por varias de ellas muy características, esferas que brillaban con una luz claramente ajena, casi negativa, tanto violeta como negra, resplandeciendo de algún modo y sin embargo dando la impresión de que deberían extinguir toda la iluminación en vez de fomentarla. Navani volvió a leer los pasajes y luego observó la luz del color verde pálido que había extraído de la luz de la torre. Luz de vida, la luz de cultivación. Era posible que Gavilar también hubiera tenido aparatos aquella luz. Navani podría haber confundido diamantes de luz de vida con esmeraldas. O quizá la luz de vida era una gema preciada, idéntica a la luz tormentosa si uno no se fijaba. ¿Por qué no quisiste hablar conmigo, Gavilar?, susurró. ¿Por qué no merecía tu confianza? Hizo acopio de valor y siguió leyendo su narración, hasta el momento en que Gavilar le daba la cuchillada más profunda de todas. No eres digna, por eso. Afirmas ser una erudita. Pero ¿dónde están sus descubrimientos? Estudias la luz, pero eres su opuesto. Eres algo que destruye la luz. Te pasas el día revolcándote en la mugre de la cocina y observándote por si un ojos claros sabe o no interpretar bien las líneas de un mapa. Tormentas, eso dolía mucho. Navani se obligó a mediar sobre las palabras de Gavilar. Eres su opuesto, eres algo que destruye la luz. Gavilar había mencionado el mismo concepto que Raveniel, el de la luz y su opuesto. ¿Sería casualidad? ¿Tendría algo que ver con aquella esfera que distorsionaba el aire? El guardia de la puerta empezó a canturrear y luego se hizo a un lado. Navani podía adivinar lo que significaba. Y en efecto, Raveniel entró al momento, seguida por aquellos como fusionados que siempre andaban por allí cerca. La mirada perdida. A Raveniel parecía gustarles tenerlos consigo, aunque Navani, no estaba segura de si era por protegerla o por algún otro motivo. La segunda fusionada era de las más trastornadas que Navani había visto nunca. Quizá los más cuerdos se preocupaban de tener un ojo encerrado y a alguien de los desquiciados para impedir que se hiciera
que se hiciera daño o si empezaban a ellos mismos o a otros. Perdón, ando bien trabadita. Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Steven, ¿tú qué tal? ¿Tú qué tal estás? La fusionada demente caminó hasta la pared y se la quedó mirando. Raveniel fue hacia la mesa, de modo que Navani se levantó y le hizo una inclinación. Antigua, ¿sucede algo? Solo venía a ver tus progresos, respondió Raveniel. Navani se apartó para que Raveniel pudiera echarse y el pelo naranja rojizo, agacharse, perdón, pudiera echarse. Me alegro, todo bien. Ah, perfecto. A ver, déjame acomodo que ando tapándome toda la luz. Pudiera agacharse, y el pelo naranja rojizo de la coleta de la fusionada rozó la mesa mientras inspeccionaba el experimento de Navani. La caja que dejaba salir la iluminación de una gema de luz de torre, el prisma que la dividía, y luego el otro que lo recombinaba en dos flujos de luz distintos. Increíble, dijo Raveniel. Esto es lo que consigues cuando experimentas en vez de luchar contra mí. Mira, luz tormentosa y luz de vida, como te decía. Sí, Antigua, dijo Navani. He estado leyendo sobre la luz. La iluminación que procede del sol o de velas no puede almacenarse en gemas, pero la luz tormentosa sí. Por tanto, ¿qué es la luz tormentosa? No es solo iluminación, ya que genera iluminación. Es como si la luz tormentosa fuese un líquido a veces. Se comporta como tal cuando se extrae de una gema llena a una vacía. Es un proceso que imita la osmosis. Mientras esté capturada, la iluminación que da la luz tormentosa se comporta como la del sol. Puede partirse con un prisma y se difumina a medida que se aleja de su fuente. Pero la luz tormentosa debe ser distinta de la iluminación que irradia. De lo contrario, ¿cómo podríamos retenerla en una gema? ¿Puedes combinarlas?, preguntó Raveniel. ¿Es posible mezclar luz tormentosa con luz del vacío? Para demostrar que humanos y cantores pueden unificarse, dijo Navani. Sí, por supuesto. Ese es el motivo. Claro. Jejeje. Sí. Lo queremos para fines educativos nada más. Miente, pensó Navani. No podía estar segura, ya que los cantores solían actuar de maneras extrañas, pero Navani sospechaba que allí había algo más. La extraña fusionada de mente empezó a decir algo en su idioma, alzó la mirada hacia la pared y lo dijo en voz más alta. Raveniel le echó un vistazo canturreando con suavidad y luego pasó la mirada a Navani. Hola, Verde. ¿Qué pics? Tiempo sin verte, Verde. ¿Cómo te va en la vida? Ay, me perdí. ¿Has descubierto algo más? Eso viene a ser todo, dijo Navani. No he podido recombinar la luz de vida y la luz tormentosa, pero tampoco sé si eso cuenta como separarlas de verdad, ya que solo he dividido su radiación, no la luz acumulada en sí misma. He pensado en tu mezcla de aceite y agua, y estoy intrigada. Necesitamos saberlo. ¿La luz tormentosa y la luz del vacío pueden mezclarse? ¿Qué pasaría si se combinaran? Parecéis muy centrada en esa idea, Antigua, dijo Navani, reclinándose pensativa. ¿Por qué? Es por lo que vine aquí, respondió Raveniel. No para conquistar. Habláis de paz entre nosotros. ¿Concederíais
¿Cómo sería esa alianza para, para vos si lográsemos alcanzarla? Raveniel tarareó a un ritmo y abrió la caja de Navani para sacar la esfera de luz de Torre. La guerra se ha extendido tanto que he visto esta clase de táctica desarrollarse docenas de veces. Nunca habíamos tomado la torre, cierto, pero en otras ocasiones sí que conquistamos puertas juramentadas, centros del mando, y hemos dominado la capital de Aleskar este, un par de veces, todo formando parte de una eterna e interminable huerta, guerra, perdón, me ando buscando dormida, güey, qué pedo. Interminable guerra, eh, ahí ando bien trabajosa. Quiero acabarla, necesito encontrar las herramientas para concluirla de verdad, por el bien de nuestra cordura. ¿Concluirla? ¿Cómo? Insistió Navani. Si trabajamos juntos como deseéis. Mm. Me fui otra vez, me perdí. ¿Qué dicen ustedes? A ver, déjame leo mientras comentarios, mientras despierto un poquito. Soy nuevo. Andabas perdida y yo ocupado y aburrido de entrar a Twitch a veces y me ha ido bien, gracias. Y tú, jaja. Bueno, me despido por el momento, pero me alegro de que sigas viva. Ando haciendo otras cosas. Vale, vale, cuídate. ¿Apenas te despertaste? No. No es que apenas me desperté, pero ando bien somnolienta porque no he dormido bien. Pero todo tranqui. Bueno, ahora sí, me vuelvo a encontrar donde me quedé. Raveniel giró la esfera de luz de Torre en sus dedos y no hizo caso a la pregunta. Sabemos de esta nueva luz desde que se creó la torre, pero yo soy quien teorizó que se trataba de luz tormentosa y luz de vida combinadas. Tú lo has confirmado. Esto lo demuestra. Demuestra que lo que quiero hacer es posible. ¿Habéis oído hablar alguna vez de las esferas que retuercen el aire a su alrededor? Preguntó Navani, como si estuvieran extremadamente calientes. El ritmo de Raveniel se interrumpió. La fusionada se volvió hacia Navani. Duerme, mañana sigues con la lectura. No, quiero avanzarle hoy. Que esto va a pasar de todas formas. No importa cuánto duerma. ¿Dónde has oído hablar de algo así? He recordado una conversación al respecto, mintió Navani, de hace mucho tiempo, con alguien que afirmaba haber visto una. Existen teorías, dijo Raveniel. La materia tiene su opuesto, ejes negativos que destruyen los ejes positivos cuando se combinan. Esto es un hecho conocido y confirmado tanto por la Esquila Odium como por Honor. Así que hay quien ha pensado, existe un negativo para la luz, una antiluz. Había descartado esta idea. Al fin y al cabo, daba por sentado que si existiera un opuesto a la luz tormentosa, sería la luz del vacío. Solo que no tenemos motivos para creer que la luz tormentosa y la luz de vida sean opuestas, afirmó Navani. Decidme, ¿qué pasaría si esa teoría luz negativa se combinara con su positiva? Destrucción, dijo Raveniel, aniquilación instantánea. Navani se estremeció. Había pedido a sus eruditas, a las que había confirmado la extraña esfera de Set, que experimentaran con la luz que distorsionaba el aire, que la pasaran a distintas gemas, que probaran a utilizarla en fabriales. Podría ser que de algún modo hubieran mezclado el contenido de la esfera con luz del vacío ordinaria.
Continúa con tus experimentos, ordenó Raveniel, dejando la esfera. Todo lo que necesites para tu ciencia lo obtendrás. Si logras combinar luz del vacío con luz tormentosa sin destruirlas, demostrando en consecuencia que no son opuestas, bueno, me gustaría saberlo. Requeriría que descarte años y años de teorías. No sé ni por dónde empezar, protestó Navani. Si me permitieras recuperar a mi equipo, escríbeles instrucciones y ponlos a trabajar, dijo Raveniel. Los tienes sin hacer nada. Bien, aceptó Navani, pero no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Si lo intentara con líquidos, usaría un emulsionante. Pero ¿qué clase de emulsionante puede utilizarse con la luz? Desafía todo raciocinio. Prueba de todas formas, insistió Raveniel. Consíguelo y liberaré tu torre. Reuniré mis tropas y nos marcharemos. Ese conocimiento es más valioso que cualquier posición, por estratégica que sea. Seguro que sí, pensó Navani. No creía ni por un latido que Raveniel fuese a cumplir su palabra, pero al mismo tiempo era evidente que ese conocimiento daría una ventaja a Navani, porque quería Raveniel, demostrar o refutar que las dos luces eran opuestas. ¿Qué objetivo tenía con ello? ¿Quiere un arma a lo mejor? ¿Cómo esa explosión que provocó sin querer? ¿Es eso lo que persigue Raveniel? La fusionada, que estaba contra la pared, empezó a hablar de nuevo, más fuerte esta vez, y de nuevo Raveniel canturrió y miró hacia ella. ¿Qué dice? Preguntó Navani. Está preguntando si alguien ha visto a su madre. Está intentando hacer hablar a la pared. ¿A su madre? Se sorprendió Navani, ladeando la cabeza. No había pensado que los fusionados pudieran tener padres, pero claro que los tenían. Estas criaturas habían nacido mortales, hace miles de años. ¿Qué le ocurrió a su madre? La tienes delante, dijo Raveniel en voz baja, señalándose a sí misma. Esa fue otra hipótesis mía que se refutó. Hace mucho tiempo, la de que una madre y una hija sirviendo juntas podrían ayudarse entre ellas a conservar la cordura. Raveniel fue hasta su hija y le dio la vuelta para sacarla por la puerta. Y aunque los cantores no solían mostrar emoción en sus rostros, Navani estaba segura de que distinguió un dolor, una mueca en el semblante de Raveniel cuando la hija siguió preguntando por su madre, mirando todo el tiempo más allá de ella sin verla. Ah, pobrecilla. Se le alocó la hija. A ver. Son 2:22, ok. Bueno, continúo. Capítulo 66. Portador de agonías. No estoy convencida de que sea posible destruir a ninguno de los dioses, de modo que quizá me haya expresado mal. En todo caso, pueden cambiar de estado, como un spren o como las distintas luces. Esto es lo que buscamos. Del ritmo de la guerra, subtexto de la página 21. Dalinar tocó con el dedo la frente del joven soldado, cerró los ojos y se concentró. Podía ver algo que se extendía desde el soldado, irradiando en la oscuridad, líneas de un blanco puro, finas como pelos. Algunas se movían, aunque un extremo se mantenía fijo en el punto central, el lugar donde el dedo de Dalinar tocaba la piel del soldado. Las veo, susurró, por fin. El padre Tormenta atronó al fondo de su mente. No estaba seguro de que pudiera hacerse, dijo. El poder de los forjadores de vínculos estaba atemperado por honor, por el bien de todos, desde la destrucción de Ashim. ¿Cómo sabías de esta capacidad? Preguntó Dalinar, aún con los ojos cerrados. La oí describir antes de estar vivo por completo. Melishi veía estas líneas. El último forjador de vínculos, dijo Dalinar, antes de la traición, el mismo. Honor estaba moribundo, posiblemente loco. ¿Qué puedo hacer con ellas? Preguntó Dalinar. No lo sé. Ay, perdón. ¿Ves las conexiones que tienen toda la gente?
con otros, con Spren, con el tiempo y la realidad misma. Todo está conectado, Dalinar, por una inmensa red de interacciones, pasiones y pensamientos y destinos. Cuanto más miraba Dalinar las temblorosas líneas blancas, más detalles alcanzaba a distinguir. Algunas brillaban más que otras, por ejemplo. Extendió la otra mano e intentó tocar una, pero sus dedos la atravesaron. Los Spren también las tienen, dijo el padre Tormenta, y el vínculo que crea a los radiantes es similar, aunque mucho más fuerte. No creo que estas líneas pequeñas sean demasiado útiles. Algo tienen que significar, dijo Dalinar. Sí, respondió el padre Tormenta, pero eso no significa que puedan aprovecharse. Una vez oí a Melishi decir una cosa. Imagina que tienes 2 trozos de tela, uno rojo y uno amarillo. Antes de separarte de tus hermanos, los dos metéis la mano en una bolsa y sacáis una, pero la ocultáis, la guardas en una caja sin verla. Os separáis y viajáis a regiones lejanas. Luego, de mutuo acuerdo, supongamos que el mismo día a la misma hora los dos abrís la caja y sacáis la tela. Al encontrar la roja, sabríais al instante que tu hermano ha sacado la amarilla. Habéis compartido algo, un vínculo de conocimiento. La conexión existe, pero no es algo que necesariamente pueda aprovecharse, o al menos no por parte de la mayoría. Un forjador de vínculos, en cambio. Dalinar separó el dedo y abrió los ojos. Dio las gracias al joven soldado, que parecía nervioso al regresar a su puesto cerca de la parte delantera del edificio, uniéndose al todavía disfrazado Seth. Dalinar miró el fabrial de su brazo. Yasna y los demás regresaban pronto del frente. Batalla ganada, celebraciones completas, todo sin Dalinar. Era una sensación muy rara. Allí estaba, preocupado por Navani y por la torre, pero incapaz de hacer nada hasta disponer de más información. Preocupado por Adolin allá en Shadesmar, separado de él como los hermanos de la historia del padre Tormenta. Destino compartidos, suertes compartidas, y sin embargo Dalinar se sentía incapaz de ayudar tanto a su esposa como a su hijo. Pero sí que te corresponde un papel en esto, se dijo con firmeza. Un deber, dominar estos poderes, derrotar a Odium, pensar a una escala mayor que una batalla o incluso que una guerra. Era difícil, dado lo despacio que parecía progresar sus habilidades. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Sería eso lo que había experimentado Yasna todos esos años persiguiendo secretos cuando nadie más la creía? Ese día Dalinar tenía otro deber, además de practicar. Había estado posponiéndolo, pero sabía que no debía retrasarlo más. Así que recogió a Seth y recorrió el campamento, encaminando sus pasos hacia la prisión. Necesitaba hablar con Taravangian en persona. Uy, se viene, se viene. El edificio que alojaba al rey derrocado no era una verdadera cárcel. No habían hecho planes de tenerla en aquel campamento de guerra temporal de Emul. Un calabozo sí, pero la disciplina militar era rápida por necesidad. Cualquier cosa que implicara más de una semana o 2 de reclusión solía resultar en baja del servicio o, para las infracciones más graves, en ejecución. Taravangian requería algo más permanente y más delicado, de modo que habían tapiado las ventanas de una casa recia. Habían reforzado las puertas y habían apostado guardias de entre los mejores soldados. Mientras se acercaba, comprobó que las ventanas del piso superior estaban rellenas de crudos ladrillos de crem, fijados con argamasa. A Dalinar no le había parecido bien conceder a Taravangian un hogar en vez de una celda, pero al ver aquellas ventanas tampoco le pareció bien dejarlo sin luz solar. Dalinar asintió en respuesta a los saludos marciales en la puerta y esperó a que los guardias abrieran la cerradura y le franquearan el paso. Nadie expresó ninguna preocupación por su seguridad ni hizo ningún comentario sobre que solo llevara un guardia.
Todos pensaron que las precauciones eran más impedir que rescataran a Tarabangian, y si se le ocurría preguntarle ni si el Espina Negra podría defenderse contra un anciano hombre de estado. No tenían ni la menor idea, ni siquiera entonces, de lo peligroso que era Tarabangian. Estaba sentado en un taburete, cerca de la pared del fondo de la sala principal. Había dejado un rubí en una esquina y estaba mirándolo. Se volvió al oír entrar a Dalinar y hasta sonrió. El muy tormentoso. ¿Cómo se le ocurre sonreír al bastardo? Dalinar hizo una señal a Seth para que esperase justo en el interior de la puerta, mientras los guardias la cerraban y le pasaban el cerrojo después de que entraran. Entonces, Dalinar fue hacia la esquina. Precavido. Había cargado hacia muchas batallas con menos inquietud que la que sentía en esos momentos. Me había preguntado si vendrías, dijo Tarabangian. Ya han pasado casi 2 semanas desde mi traición. Quería asegurarme de no estar siendo manipulado de algún modo, respondió Dalinar con sinceridad. Perdón, ahí perdí. Quería asegurarme de no estar siendo manipulado de algún modo, respondió Dalinar con sinceridad. Así que esperé a que ciertas tareas estuvieran completadas antes de venir a verte y arriesgarme a permitir que influyeras en mí. Aunque en el fondo Dalinar reconoció que aquello era sobre todo una excusa. Ver a aquel hombre era doloroso. Quizá debería haber dejado que Jasnah interrogara a Tarabangian, como había sugerido ella misma, pero eso le había parecido la opción cobarde. Ah, ¿y esas ciertas tareas están completas, entonces? Preguntó el anciano. A estas alturas, sin duda ya te habrás recuperado de la traición de los ejércitos Veden. ¿Has batallado contra las fuerzas de Odium en Emul? Advertí a Odium que deberíamos haber actuado, pero se mostró inflexible, ¿sabes? Esto era lo que él quería que ocurriese. Aquella franqueza fue como un puntapié en toda la tripa de Dalinar. Hizo acopio de fuerza. Ese taburete es demasiado incómodo para un hombre de tu edad. Deberían traerte una butaca. Pensaba que habían dejado amueblado el edificio. ¿Tienes cama? Y espero que te dieran más de una sola esfera para iluminarte. Dalinar, Dalinar, susurró Tarabangian. Si quieres que esté cómodo, no preguntes por el asiento ni por la luz. Responde a mis preguntas y háblame. Necesito eso más que... ¿Por qué? Le interrumpió Dalinar. Sostuvo la mirada de Tarabangian y se sorprendió por lo mucho que dolía hacer la pregunta. Había sabido que la traición llegaría, había sabido lo que era ese hombre, y aun así las palabras fueron una tortura cuando volvieron a salir de sus labios. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Porque ibas a perder, Dalinar. Lo siento, amigo mío, es inevitable. Eso no puedes saberlo, pero lo sé. Se hundió en su asiento, volviéndose hacia la esquina y la esfera brillante. Qué imitación más pobre de nuestra cómoda sala de estar en Urídiro. Y hasta eso era una pobre imitación de un auténtico hogar, crepitando con llamas reales, vivas y hermosas, una imitación de una imitación. Eso es lo que somos, Dalinar, un cuadro hecho a partir de otro cuadro de algo grandioso. Tal vez los antiguos radiantes pudieran haber salido victoriosos de esta lucha cuando Honor vivía, pero no lo hicieron, apenas lograron sobrevivir. Y ahora nos enfrentamos a un dios, solos. No nos espera ninguna victoria. Dalinar,
Se sintió frío, no impactado, no sorprendido. Supuso que podría haber deducido por su cuenta el razonamiento de Tarabangian, pues habían hablado a menudo de lo que significaba ser rey. Las conversaciones se habían hecho más intensas, más significativas. Después de que Dalinar comprendiera lo que había hecho Tarabangian por alzarse con el trono de Jacobed. Una vez eso, en vez de charlar con un anciano amable de extraños ideales, había estado hablando con otro asesino, con un hombre como el mismo Dalinar. Y en ese momento estaba decepcionado, porque al final Tarabangian había permitido que esa parte de él lo dominara. Había abandonado el límite, su amigo, porque sí, eran amigos, había saltado al precipicio. Sí que podemos derrotarlo, Tarabangian, dijo Dalinar. No eres ni por asomo tan listo como crees. Estoy de acuerdo. Una vez lo fui, sin embargo, aclaró, quizá percibiendo la confusión de Dalinar. Visité la antigua magia, Dalinar, la vi a ella, no solo a la vigilante nocturna, sospecho, sino a la otra, la misma a quien viste tú. Cultivación, dijo Dalinar. Sí que existe alguien que puede enfrentarse a Odium. Había 3 dioses. Ella no lo combatirá, respondió Tarabangian, lo sabe. ¿Cómo crees que descubrí que perderíamos? ¿Te dijo eso? Dalinar avanzó y se agachó al lado de Tarabangian, al nivel de los ojos del anciano. ¿Te dijo que Odium ganaría? Le pedí la capacidad de detener lo que se avecinaba, dijo Tarabangian, y me volvió inteligente Dalinar, de una inteligencia trascendental, pero solo una vez, durante un día. Voy variando, ¿sabes? Algunos días soy listo, pero mis emociones parecen atrofiarse y no siento más que irritación. Otros días soy estúpido, pero hasta la menor pizca de sensibilidad me hace saltar las lágrimas. La mayoría de los días estoy como hoy, en algún nivel intermedio. Solo un día de genialidad, un único día. Muchas veces he deseado que se me concediera otro, pero imagino que eso era todo lo que Cultivación quería que tuviera. Quería que lo viera por mí mismo. No había manera de salvar Roshar. ¿No viste ninguna posible salida? Preguntó Dalinar. Dime la verdad. De verdad no había absolutamente ninguna manera de ganar. Tarabangian se quedó callado. Nadie puede ver el futuro a la perfección, dijo Dalinar. Ni siquiera Odium. Encuentro imposible creer que fue por muy listo que siguiera Odium. Ay, Dios. Ay, casi se me cayó el libro. ¿Dónde me quedé? Ni siquiera Odium. Encuentro imposible creer que tú, por muy listo que fueras, pudieras estar convencido por completo de que no había ningún camino hacia la victoria. Pongamos que estuvieras tú en mi lugar, repuso Tarabangian. Viste una sombra del futuro, la mejor que cualquiera ha captado jamás. Mejor de hecho, que la que pudiera lograr cualquier mortal. Y viste un camino hacia la salvación de Aleskar, de todos tus seres queridos. De todos tus seres queridos, de todo lo que conoces. Viste una oportunidad muy posible, muy razonable de lograr ese objetivo. Pero también viste que para hacer más, para salvar el mundo en sí, tendrías que confiar en unas apuestas tan alocadas que rayen en lo absurdo. Y si fracasaras en esa apuesta tan improbable, lo perderías todo. Dime tú la verdad a mí, Dalinar.
¿No te plantearías hacer lo que hice yo? Optar por decisión racional de salvar a unos pocos. Los ojos de Tarabangian brillaron. ¿No es ese el camino del soldado? ¿Aceptar tus pérdidas y hacer lo que puedas? Tiene sentido, pero no manches. Así que nos vendiste. Ayudaste a acelerar nuestra destrucción. Por un precio, Dalinar, respondió Tarabangian, mirando de nuevo el rubí que era el hogar de la sala. Conseguí preservar Kharbrandt. Te prometo que intenté progresar más, pero es como decir los radiantes, vida antes que muerte. Salvé las vidas de tantos como... No uses esa frase, dijo Dalinar. No la mancilles, Tarabangian, con tus burdas justificaciones. Sí, no la mancilles. ¿Aún sigues en tu alta torre, Dalinar? Preguntó Tarabangian, orgulloso de lo lejos que ves cuando no distingues más allá de tus propios pies. Sí, eres muy noble. Qué maravilloso eres luchando hasta el final, arrastrando a todos los humanos a la muerte contigo. Podrán morir todos sabiendo que jamás cediste. Hice un juramento, dijo Dalinar, de proteger al pueblo de Aleskar. Fue mi juramento como alto príncipe, y después de eso un juramento más grandioso, el juramento de un radiante. ¿Y así fue como protegiste a los Alessi hace años, Dalinar? ¿Cuando los quemabas vivos en sus ciudades? Uy, golpe bajo. Dalinar inspiró de sopetón, pero se negó a morder ese anzuelo. Ya no soy ese hombre, cambié. Yo doy el siguiente paso, Tarabangian. Supongo que eso es cierto, y mi afirmación una puya inútil. Desearía que fueras ese hombre dispuesto a quemar una ciudad para preservar ese reino. Podría trabajar con ese hombre, Dalinar. Hacérselo ver. ¿Ver que debería convertirme en un traidor? Sí. Tal y como vives ahora, proteger a la gente que no es tu auténtico ideal. Si ese fuera el caso, te rendirías. No, tu verdadero ideal es nunca rendirte, cueste lo que cueste. ¿Eres consciente del orgullo que hay en esa actitud? Me niego a aceptar que hemos perdido, dijo Dalinar. Ese es el problema de tu forma de ver el mundo, Tarabangian. Te rendiste antes de que la batalla empezara. Te crees lo bastante listo para conocer el futuro, pero te lo repito, nadie sabe a ciencia cierta lo que va a pasar. El anciano sorprendió a Dalinar al asentir. Sí, tal vez. Podría equivocarme. Eso sería estupendo, ¿verdad, Dalinar? Moriría feliz sabiendo que estaba en un error. ¿De verdad? Preguntó Dalinar. Tarabangian se quedó pensativo. Entonces se giró de repente, y el movimiento provocó que Seth saltara hacia adelante, con la mano en la espada. Pero Tarabangian solo estaba señalando otro taburete que había cerca para que Dalinar se sentara. El antiguo rey lanzó una breve mirada a Seth y vaciló. A Dalinar le pareció entrever que el hombre entornaba los ojos. Condenación. Lo había averiguado. El momento duró solo un segundo. Ese taburete, dijo Tarabangian señalando de nuevo. Lo he bajado desde el piso de arriba, por si venías a verme. ¿Te sentarías conmigo como hacíamos antaño, por los viejos tiempos? Dalinar frunció el ceño. Prefería no aceptar el asiento por principio, pero esa actitud sí que sería orgullosa. Decidió sentarse con aquel hombre una última vez. Tarabangian era de los pocos que de verdad comprendían lo que se sentía al tomar las decisiones que había tomado Dalinar. Acercó el taburete y se sentó. Sí que moriría feliz, dijo Tarabangian. Si pudiera ver que me equivocaba, si ganaras. No creo que lo hicieras, no creo que pudieras soportar no haber sido tú quien nos salvara. Qué poco me conoces, a pesar de todo. No acudiste a mí, ni a ninguno de nosotros, dijo Dalinar. ¿Dices que eres inteligentísimo? ¿Que eras inteligentísimo? ¿Que habías deducido lo que iba a ocurrir? ¿Y cuál fue tu reacción? No fue proponer una alianza, no fue volver a fundar los Caballeros Radiantes, fue enviar a un asesino y hacerte con el trono de Yakebeth. Para situarme en posición de negociar con odio. Ese argumento es Krem, Tarabangian. No tenías por qué asesinar a nadie, ni convertirte en rey de Yakebeth para lograr nada de esto. Querías ser emperador. Lo intentaste también con Aleskar. Enviaste a Seth a matarme, en vez de hablar conmigo.
Disculpa, Espina Negra, pero recuerda por favor el hombre que eras cuando empecé con esto. Ese hombre no me habría escuchado. Eres tan listo que puedes predecir quién ganará una guerra antes de que empiece, pero no supiste ver que yo estaba cambiando. No supiste ver que sería más valioso como aliado que como cadáver. Creía que caerías, Dalinar. Predije que te unirías a Odium si seguías con vida. O eso, o me combatirías a cada paso. Odium opinaba lo mismo. Y los dos os equivocáis, replicó Dalinar. Así que tu grandioso plan, tu magistral visión del futuro estaba equivocada. Y punto. Yo... Tarabangian se frotó la frente. Ahora mismo no tengo la inteligencia para explicártelo. Odium dispondrá las cosas para que, decidas lo que decidas, gane él. Sabiendo eso, tomé la difícil decisión de salvar al menos una ciudad. Yo creo que viste la oportunidad de ser emperador y la aprovechaste, dijo Dalinar. Querías poder, Tarabangian, para así renunciar a él. Querías ser el glorioso rey que se sacrifica para proteger a todos los demás. Siempre te has considerado un hombre que está obligado a soportar la carga del liderazgo. Porque es verdad, porque te gusta. Si eso fuese cierto, ¿por qué lo dejé ir? ¿Por qué estoy capturado aquí? Porque quería ser conocido como el hombre que nos salvó. No, dijo Tarabangian. Es porque sabía que mis amigos y mi familia podrían escapar si te permitía capturarme. Sabía que tu ira caería sobre mí, no sobre Karbrandt, y como seguro que ya habrías descubierto, quienes sabían lo que estaba haciendo ya no forman parte del gobierno de la ciudad. Si atacaras Karbrandt, estarías atacando a inocentes. Nunca haría eso, porque me tienes a mí, reconócelo. A la tormenta con él. Tenía razón, y eso enfadó a Dalinar lo suficiente para atraer a una hirviente furia esprena a sus pies. No tenía ningún interés en vengarse de Karbrandt. Sus habitantes, como los Veden, como el propio Dalinar, había sido títeres de las maquinaciones de Tarabangian. Sé que es difícil de aceptar, dijo el anciano, pero mi objetivo nunca ha sido el poder. Siempre ha sido solo salvar a todo aquel que pudiera. Eso no puedo discutirlo, ya que no conozco tu corazón, Tarabangian, respondió Dalinar. Así que en vez de eso, te diré algo que sí sé ciencia cierta. Esto podría haber sido de otra forma. Podrías haberte unido a nosotros de verdad, Tormentas. Llego a imaginar un mundo en el que tú pronunciaras los juramentos. Te imagino como un líder mejor de lo que yo jamás podría haber sido. Tengo la impresión de que estabas muy cerca. No, amigo mío, dijo Tarabangian. Un monarca no puede hacer tales juramentos y esperar que será capaz de mantenerlos. Debe darse cuenta de que en cualquier momento puede surgir una necesidad mayor. En ese caso, es posible que un rey sea un hombre moral. O a lo mejor se puede ser moral y aún así romper juramentos. No, dijo Dalinar. No, los juramentos son parte de lo que define la moralidad, Tarabangian. Un buen hombre debe aspirar a lograr aquello que se ha comprometido a hacer. Hablas como un verdadero hijo de Tanabast, repuso Tarabangian dando una palmada. Y te creo, Dalinar. Creo que piensas justo lo que dices. De verdad eres un hombre de honor, criado así a lo largo de toda una vida en su religión, que quizá estés poniendo patas arriba, pero mantiene su presa sobre su mente, sobre tu mente. Ojalá pudiera elogiar eso. Quizá sí que hubiera otra forma de salir de esto. Quizá sí que hubiese otra solución. Pero no la encontraríamos en tus juramentos, amigo mío. Y no pasaría por una coalición de nobles líderes. Implicaría la clase de asuntos, con los que tanta familiaridad tuviste en otros tiempos. No, dijo Dalinar. Existe un camino justo hacia la victoria. Los métodos deben ajustarse al ideal que pretendes obtener. Tarabangian asintió, como si aquella hubiera sido la respuesta
inevitable. Dalinar se echó un poco hacia atrás en su asiento y se quedaron allí sentados un rato, contemplando el diminuto rubí. A Dalinar no le gustaba nada cómo había ido aquello, cómo la discusión lo había forzado a adoptar la versión más dogmática de sus creencias. Sabía que existían matices en cada posición y aún así, alinear sus métodos y sus objetivos estaba en el mismo núcleo de todo lo que había aprendido, de aquello en lo que intentaba convertirse. Tenía que creer que había un modo de liderar sin perder la moralidad. Miró aquel rubí, aquel resplandor de luz roja que recordaba al relámpago de una tormenta eterna. Dalinar había llegado allí esperando una pelea, pero se sorprendió al reparar en que seguía más, en que sentía más pena que ira. Simpatizaba con el dolor de Tarabangian, como sus remordimientos por lo que había ocurrido, por lo que ambos habían perdido. Dalinar por fin se levantó. Siempre dijiste que ser rey significaba aceptar el dolor. Aceptar que debes hacer lo que otros no pueden, convino Tarabangian. Portar las agonías de las decisiones que debes tomar para que otros puedan llevar vidas puras. Debes saber que ya hice mis despedidas y he anulado por voluntad propia todo el valor que pudiera tener para Odium y para mis antiguos compatriotas. No podrás utilizar mi vida para interrogar a nadie. Para negociar con nadie, perdón. ¿Por qué decirme eso?, preguntó Dalinar. ¿Con eso haces que no tenga valor mantenerte prisionero? ¿Es que quieres ser ejecutado? Solo quiero ser claro contigo, dijo Tarabangian. Ya no tengo motivos para intentar manipularte, Dalinar. He logrado lo que pretendía. Puedes matarme. No, Tarabangian, respondió Dalinar. Has vivido según tus convicciones, por desencaminadas que pudieran estar. Ahora yo viviré según las mías. Al final de todo, cuando me enfrente a Odium y lo derrote, tú estarás allí. Te haré ese regalo. ¿El dolor de saber que me equivocaba? Antes me habías dicho que desearías estar equivocado. Si eres sincero, si de verdad estás... perdón. Si eres sincero... Si de verdad estás... Esto nunca fue por tener razón ni por obtener poder. Entonces ese día podremos abrazarnos sabiendo que todo ha terminado. Viejo amigo. Tarabangian lo miró y tenía lágrimas en los ojos. Por ese día, pues, susurró, y por este abrazo. Dalinar asintió y se marchó después de recoger a Seth en la puerta. Se detuvo un momento para decir a los guardias que llevaran a Tarabangian más luz y una silla cómoda. Mientras caminaba, Seth habló desde detrás de Dalinar. No te creas sus mentiras. Finge haber terminado de urdir planes, pero hay más en él. Siempre hay más en ese. Dalinar lanzó una mirada al estoico guardaespaldas. Era muy... Ay, se me fue la palabra. Muy poco frecuente que Seth ofreciera su opinión. No confío en él, dijo Dalinar. No puedo confiar en... no puedo terminar de hablar con ese hombre, por inocente que sea el tema, sin dar vueltas y más vueltas a las cosas que ha dicho. En parte, por eso estaba tan reacio a entrar ahí. Eres sabio, dijo Seth, y pareció dar la conversación por terminada. Ok, voy a terminar esta grabación aquí para medio intentar despertar.